Muchas gracias, Miquel, Alberto. Ya veis, ellos agradecen mucho a todos los que participan, contribuyen. Yo lo que voy a hacer es animar a todos los que no sois miembros del foro y que estáis conectados o que estáis aquí con nosotros, que no sois miembros del club, a que os unáis a nosotros, os unáis a esta comunidad, compartáis vuestro conocimiento y aportéis vuestro conocimiento y además aprendáis junto con los demás, ¿no? Bueno, han hablado Alberto y Miquel sobre el premio de buenas prácticas. Este año hemos tenido la 4ª edición de este premio, que tiene estas 5 categorías y que tiene como objetivo identificar y dar visibilidad a distintas buenas prácticas concretas de organizaciones que quieren reconocer a sus equipos, dar visibilidad a aquello que hacen bien y servir de ejemplo para que otros puedan mejorar. Y esto liga perfectamente con este propósito del club o con este lema del club, el compartiendo y mejorando juntos. Trasladamos nuestro agradecimiento a los 2 colaboradores que llevan ya varios años colaborando con nosotros en los premios de buenas prácticas. Telescopia España, sobre todo en la parte de universidades, en la categoría de universidades, y Escio en la categoría de sanidad. Agradecemos también a los 19 evaluadores asesores que han formado parte del comité técnico, que han evaluado las 70 buenas prácticas, no solo las de sanidad, han evaluado las 70 buenas prácticas que hemos recibido en las 5 categorías del premio y que doy fe que han hecho un buen trabajo y que han dedicado unas cuantas horas a la labor de evaluación de las distintas prácticas presentadas. Agradecemos también al jurado institucional, formado por estos 8 miembros, que ellos han tenido esa labor de seleccionar al ganador de cada categoría con la evaluación que había hecho el equipo técnico y que también han dedicado su tiempo y, sobre todo, su cariño y su conocimiento. Así que muchas gracias a todos por vuestra colaboración y vuestro esfuerzo, porque sin ellos los premios no serían posibles llevarlos a cabo desde el club. Y por último, por supuesto, agradecemos a todas las organizaciones que han presentado las buenas prácticas. Como decían antes Alberto y Miquel, Sanidad es un grandísimo ejemplo de las prácticas que se presentan. Efectivamente, hay muchas más que en cualquiera. Hemos contado con más de 30 candidaturas presentadas, buenas prácticas que, como ya ha dicho Miquel, están ya publicadas en nuestra plataforma de conocimiento y podréis acceder a ellas a través de nuestra web. Bueno, los premios los entregamos el pasado 27 de octubre en nuestro foro anual. Entregamos los premios en todas las categorías y allí anunciamos los finalistas y los ganadores de la categoría de sanidad. Hoy los tenemos aquí con nosotros. El primer finalista que tenemos aquí es el Hospital Clínico San Carlos, con su buena práctica personal en turnos fijos versus rotatorios. El segundo finalista fue CardioRed, con su buena práctica una red clínica para cuidar de 1 millón de corazones. Y por último, el ganador de estas 3 organizaciones que presentaron, que fueron finalistas de buenas prácticas, fue el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con su buena práctica cuidando al paciente más allá del hospital, digitalización de la atención farmacéutica. Hoy estas 3 organizaciones nos acompañan, están aquí con nosotros y compartirán las buenas prácticas que han sido premiadas y de las que seguro que todos podemos aprender. En primer lugar, vamos a contar con uno de los finalistas, el Hospital Clínico San Carlos, y nos acompaña Ricardo José Salto Gómez, jefe del servicio de la unidad de celadores del Hospital Clínico San Carlos, que compartirá la buena práctica personal en turnos fijos versus rotatorios. Ricardo, cuando quieras. Buenos días a todos. 2 cosas. Es la segunda vez que quedo finalista, así que amenazo con volver la tercera. ¿Vale? O sea que no hay problema. Y otra cosa importante respecto a algo que habéis dicho que me parece muy importante, el esparadrapo. Es lo que sujeta a la sanidad. No hay ningún hospital de España que no tenga un suero de gotero sujeto con esparadrapo. O sea, esto es real. Bueno, una vez dicho esto, lo primero quería aclarar que mi práctica se explica muy rápido, como veréis, pero lo más importante es poneros en contexto, en cómo llegamos a esta situación. En 2015 la situación del colectivo de celadores de nuestro hospital era algo más que delicada.
había una situación de conflicto bastante arraigado. Llevábamos unos años en los cuales los celadores estaban en una situación conflictiva. Entonces la dirección abordó un cambio, planteó hacer un plan estratégico global de la unidad de celadores, que ese plan estratégico global fue el que nos hizo ser finalistas en 2017. Y parte de todo lo que ocurrió pues estaba enfocado principalmente a hacer un cambio disruptivo total. O sea, darle una vuelta completa al sistema de gestión de la unidad de celadores. Había que abarcar había que abarcar dos aspectos fundamentales. Por un lado, hacer que la unidad de celadores del hospital clínico fuese viable a nivel económico, porque realmente había un problema de gestión de recursos, y por otro lado, teníamos que gestionar de forma integral los recursos. Como luego veremos, no solamente es gestionar, distribuir las planillas, sino también hay que hacer la parte de formación, toda la parte de hacer que la gente se sienta parte de los equipos de trabajo, todo lo demás, como veremos ahora. Desde el punto de vista económico, lo primero que había que hacer es optimizar los recursos. Teníamos que hacer un análisis en el que viésemos, pues bueno, cuánta gente teníamos. No solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Teníamos que saber qué número de profesionales teníamos, cuál era su situación física, la formación y experiencia que tenía el colectivo, su percepción respecto al hospital, de por qué teníamos ese estado de crispación y cuál era su percepción respecto a los mandos intermedios. Y también es importante saber qué percepción tenían el resto de colectivos respecto de ellos. O sea, queríamos hacer un enfoque global de la unidad, del colectivo. Hicimos un montón de acciones encaminadas a optimizar los recursos. Modificamos el catálogo de puestos de trabajo, cambio en los sistemas de libranza, implantamos nuevos patrones de libranza para poder obtener los recursos necesarios en cada jornada. Lo primero que detectamos es que en festivos, que había muchísima menos actividad, teníamos más gente, mucha gente parada, más gente de la que necesitábamos. Entonces había que rediseñar todo ese sistema de libranza. Como todos sabéis, los cambios son problemáticos. Bueno, a mí los primeros 3 meses me querían matar, pero bueno, ahora están muy contentos. Eliminamos los patrones de libranza antigestión eficiente, que esto es lo que os vamos a contar ahora. Redistribuimos a los profesionales con tareas adaptadas por motivos de salud. Teníamos un alto número de profesionales con tareas adaptadas y habíamos cometido el error durante mucho tiempo de ir creando puestos para tenerlos entretenidos, en lugar de buscarles una utilidad real a nuestra unidad. O sea, realmente que diesen un trabajo que nos ayudase a aportar valor a la institución. Cosa que hasta entonces era simplemente por requerimiento sindical, por todo lo demás, no los podías tener apartados ni parados, tenían que sentirse útiles. Para eso creabas puestos que luego, posteriormente, no podías cubrir cuando no tenías ese recurso. Y, sobre todo, implantar una gestión y planificación basada en datos, que para nosotros era fundamental. En cuanto a los recursos humanos, lo primero que hicimos fue saber quién somos. Y aquí os vamos a contar un poco pues nuestra filosofía, ¿no? Somos una unidad de apoyo que suministra recursos humanos a los demás servicios unidades del hospital. Realmente somos personal no sanitario, o sea, y venimos definidos como tal, aunque seamos el segundo colectivo que más contacto tiene con el paciente. O sea, los recursos necesitamos que tuviesen el máximo valor posible para la prestación de servicio en cada destino unidad. No es lo mismo un trabajador, o sea, un celador que trabaja en bloques quirúrgicos que un celador que trabaja en almacenes. Necesita competencias diferentes. Sin capacidad de decidir, nosotros como unidad no tenemos capacidad de decidir de cómo, cuándo y en qué orden de prioridad deben prestarse el servicio a los celadores. Son otros los que nos mandan a hacer las cosas. Nosotros no decidimos lo que hacemos, nos mandan a hacer cosas. No tenemos capacidad de influir en la planificación del resto de unidades. O sea, nosotros simplemente somos en mano de obra, ejecutamos. Y solo se nos requiere cuando alguien precisa más recursos. Alguno de los recursos no acepta cambios organizativos o alguien considera que no tiene valor, porque realmente nosotros no influimos en nada de la planificación de los servicios. ¿Qué nos planteamos? ¿Qué recursos tengo? En aquel momento teníamos 450 profesionales adscritos a unidades celadores con unos requisitos de contratación muy claros. Certificado de estudios básicos, ni siquiera tenemos que tener la GB. O sea, con haber estado escolarizados nos vale. Nacionalidad de un país de la Comunidad Económica Europea,
Un certificado médico que diga que tenemos los requisitos básicos, o sea, lo diré, capacitación física y psíquica para prestación del trabajo para el que se nos contrata y que se nos envíe desde el paro. Estos son los requisitos de contratación de un celador. Como comprenderéis, los mimbres no siempre son buenos, ¿vale? Y mi cliente en general no me transmite la formación que quieren que tengan los profesionales. Básicamente porque me piden que hagan cosas que según la normativa no podríamos hacer, porque somos personal no sanitario. Entonces, ¿cuál debería ser mi plan? El plan de la unidad. Pues suministrar los recursos humanos establecidos en el catálogo de puestos de trabajo con el máximo valor posible para cada puesto de trabajo para el que lo mando. Nosotros utilizamos una fórmula desde hace mucho tiempo, es conocida y no es mía, es de Víctor Cooper, que es la fórmula del valor. V igual a C más H por A, donde V es el conocimiento, esto lo damos con la formación, hemos trabajado mucho en la formación de los celadores, la H son las habilidades, como veis la C y la H suman, pero lo más importante es la actitud, la A que multiplica. Nosotros hemos trabajado desde el inicio desde el 2015, desde la implantación de este plan, en mejorar la actitud de los profesionales. ¿Qué hemos hecho? Pues como no les podemos subir el sueldo, porque de eso no depende de nosotros, hemos tenido que hacer otras cosas. Mejorar el concepto de pertenencia a grupo, hemos intentado que el celador se sienta orgulloso de ser celador. Sistemas de liderazgo y de trabajo que velen por la seguridad y salud de los trabajadores. Planillas anuales para que puedan planificar su vida. Se puede hacer. Nosotros le damos la planilla al celador. Las de este año, por ahí está el responsable de planillas, las hemos entregado el 15 de octubre, las del 2022. O sea, cualquier trabajador de nuestra unidad puede empezar a planificar lo que va a hacer en diciembre del año que viene. Y sobre todo, y muy importante, se respetan las planillas sobre todas las cosas. Eso que dice la normativa de por necesidades del servicio es una excepción. Y cualquier excepción que se utiliza como sistema habitual es un incumplimiento legal. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Por lo tanto, nosotros respetamos la planilla anual sobre todas las cosas. Eso hacemos que disfruten los días libres, política deuda cero. O sea, acaba el año 31 de enero, 0 días pendientes de consumir. Los responsables de unidades, jefes de servicio, somos garantes de que el trabajador descanse lo que tiene que descansar. Entonces, está dentro de nuestra responsabilidad. Escucha activa, un proceso de comunicación muy potente y, sobre todo, acercar la unidad a los celadores y mejorar el equipo de mandos intermedios. Nosotros esto lo llamamos trabajar el salario emocional, ¿vale? Bueno, pues con todo esto dicho y viendo todo esto, Richard Branson decía que cuida de tus trabajadores y ellos cuidarán de tus clientes. Y hay otra frase que yo digo siempre, que es un trabajador motivado rinde el triple que uno cabreado, y casi siempre con una sonrisa. Seguro que lo dijo alguien, pero si no lo dijo nadie, me echéis la culpa a mí, no pasa nada. Ahora vamos al lío. ¿Nuestro objetivo cuál era? Pues hacer una gestión eficiente de los recursos humanos, conjugando, por un lado, la optimización de los recursos disponibles y, por otro lado, que el coste económico nos permita hacer sostenible la unidad, que la unidad realmente fuese sostenible y no gastásemos más de lo que teníamos que gastar, salvaguardar la satisfacción de los profesionales y, en todo lo posible, mejorarla, vigilar la seguridad y salud de los trabajadores, que para nosotros también era fundamental. Por supuesto, esto no quita que hay que prestar el servicio, O sea, no nos equivoquemos. Antecedentes y estudios consultados, importante. Todos sabemos que los problemas derivados de la alternancia de turno, como fatiga, alteraciones psicosociales, muchos problemas, que la gente no es capaz de organizar su vida. La gente normalmente demanda tener un turno fijo, coherente, que no tenga problemas. Hay estudios que demuestran que los trabajadores que trabajan en turnos pueden tener hasta un 40% más de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y son más propensos a tener problemas neuropsiquiátricos. Hay algunos ejemplos por ahí, como el turno de trabajo en el Consejo Nacional de Enfermeras. Hay publicaciones de diferentes tipos, ¿no? También es cierto, y esto no lo tengo en la presentación, pero lo explico, que nos dicen que mantener turnos fijos en el turno de noche altera también la vida de las personas. Por eso, el turno puede ser anual. No es necesario que toda la vida un trabajador esté de noche.
se pueden hacer rotatorios anuales y ahora veréis el porqué. Desde el punto de vista de la gestión, los turnos rotatorios son el comodín de la planificación. O sea, es decir, el tener personas que trabajan mañana, noche, tarde, noche y demás, te permite hacer una planificación más flexible. Asignas las noches en el turno que tú, cuando más te conviene, y eres capaz de planificar de una forma más cómoda, ¿vale? Como la mayoría de los colectivos que trabajan a turno, nosotros teníamos en el 2015 puestos cubiertos con rotatorio. El rotatorio estándar es de una semana de noche y 3 de diurno en las instituciones públicas. Hay variaciones, hay veces que se trabajan más semanas de noche, más días de noche, pero hay unas fórmulas para calcular el coste, ¿vale? Pero el estándar es una semana de noche y 3 de diurno normalmente. La jornada anual para un nocturno es de 1.470 horas. Para un diurno, que comprende la mañana y la tarde, son 1.643 horas. Y para un rotatorio, en el modelo una semana de noche, 3 de diurno, son 1.532 horas. Calculamos el coste de cubrir 10 puestos en mañana, tarde y noche, o sea, 30 puestos totales, 10 de mañana, 10 de tarde y 10 de noche, en los dos modelos. Uno, calculando los ratios de cobertura, sin absentismo. Aquí no nos vamos a contar con el absentismo, simplemente ratios puros. Para un diurno, el ratio es de 1,56 nóminas por puesto. Cuando lo digo en nóminas, luego veréis que también utilizo el concepto profesional, pero este es el ratio, en diurno. En nocturno, 2,48. Y en el puesto rotatorio son 2 nóminas por puesto. Hechos los cálculos de 10 puestos, nos da que para un turno fijo, mañana, tarde y noche, necesitaríamos 55,93 efectivos y, sin embargo, para un turno, los mismos puestos en rotatorio serían 6. Por lo tanto, tenemos a favor del turnos fijos 4,07 nóminas, que ya es un porcentaje importante, ¿vale? Por otro lado, lo hacemos desde el punto de vista coste. Este coste nos lo hizo el servicio de nóminas directamente, con las cotizaciones de un celador 2020 para la práctica. Nosotros lo llevamos aplicando desde 2016, pero según turno en diurno nos cuesta a un trabajador 23.626 euros, incluido los impuestos, las cotizaciones y demás. En nocturno 29.478 y en rotatorio 32.557. No solamente trabajan horas diferentes, sino que además nos sale mucho más caro. Calculamos el coste anual para cubrir estos puestos. En turnos fijos el coste es de 1.446.000 euros y en turno rotatorio el coste es de 1.952.000 euros, los mismos puestos, coste anual. Por lo tanto, ahorramos 485.000 euros con turnos fijos frente al turno rotatorio. Esto, además de poder disponer de un 34% más de plantilla por el mismo dinero, cosa que es importante, pues además nos ha hecho que la percepción de los trabajadores sea mejor. Perdón, es que me ha alejado el cacharro y de repente se ha puesto en marcha. Nosotros hemos reducido de 48 reclamaciones relativas a turnos a 2 en el 2020. El arraigo al puesto de trabajo, los trabajadores que trabajan en rotatorio tienen menos integración en los puestos de trabajo, de los equipos de trabajo, y justo con el resto de acciones propuestas nos ha permitido reducir el número de profesionales con tareas adaptadas de 107 a 70. El absentismo ha bajado en un 26,8%, por supuesto hasta 2019, en la pandemia ni hablamos, y hemos reducido los conflictos entre profesionales con otros colectivos de 89 en el 2015 a 3 en el 2020. Como conclusiones, trabajar en turno fijo es mucho más rentable, pero exige un gran esfuerzo de planificación. Ese esfuerzo permite, además, entregar planillas anuales a los trabajadores y respetarlas, que para los trabajadores es fundamental. Y mientras cumplamos la normativa vigente, debemos buscar la manera de conjugar una gestión eficiente con mejorar la satisfacción de los profesionales. Como dice una amiga, la doctora Alguacil, coordinadora de calidad, vamos, que basas tu gestión en tener contento a los trabajadores. Pues sí, es así. Muchas gracias. En segundo lugar, vamos a contar con otro de los finalistas, Cardiored, y nos acompaña Marian Bas, coordinadora de gestión del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos,
que compartirá la buena práctica CardioRed 1, una red clínica para cuidar de 1 millón de corazones. Muchas gracias, Marian. Bueno, buenos días. Y nada, en primer lugar, daros las gracias al club y al foro primero por admitirnos como finalistas. No somos tan expertos como nuestro compañero Ricardo, pero pretendemos estar todos los años también aquí. Y luego, pues, por poder tanto compartir nuestra experiencia como por tener también nuestra mente como vuestra filosofía abierta de compartir y aprender y estar continuamente preguntándonos cómo podemos mejorar, ¿no? Yo os voy a contar un poco cuál es nuestra experiencia con CardioRed, que es simplemente una agrupación de varios hospitales, centros de salud y el SUMA, que tiene como objetivo pues unificar la atención cardiovascular en un área que al final cubre pues más de 1 millón de habitantes. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? Pues la verdad es que su raíz es el Instituto Cardiovascular, que ya tiene solera, agrupando servicios y tratando de unificar la atención a nuestros pacientes. Es una iniciativa del Hospital Clínico San Carlos del año 98 y que al ir evolucionando y yo creo que un poco por la relación que existía entre profesionales de distintos centros, pues en el año 2003 formalizamos una alianza con el Hospital Severo Ochoa, de modo que se abrió allí una sala de intervencionismo y los profesionales del Hospital Clínico, expertos en hemodinámica y en arritmias, eran los que se desplazaban al Hospital de Leganés para evitar traslados de los pacientes, pero al mismo tiempo concentrar la experiencia de los profesionales en procedimientos que, pues mejoraban los resultados cuando se concentraba más volumen. A esta iniciativa del Hospital Severo Ochoa de Leganés se sumó años más tarde, en 2012, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, un poco con el mismo modelo. Y finalmente, en diciembre de 2017, el Hospital de Fuenlabrada, también por la relación que tradicionalmente habíamos tenido con este hospital, quiso sumarse a este modelo. Y en este momento de ampliar tanto esta red de atención a procedimientos intervencionistas cardiovasculares, pues la consejería nos planteó que por qué no ampliábamos algo más esta red de colaboración para incluir toda la atención cardiovascular de los pacientes. Y de este modo, pues creamos en noviembre del 18, se formalizó esta alianza que llamamos CardioRed 1, porque nuestra intención era pues que fuera una cosa replicable y que se pudiera extender a otras áreas, a otras comunidades. Y así creamos CardioRed. Y básicamente ahora estamos formados por estos 4 hospitales con todos los centros de salud, 43 centros de salud de sus áreas de referencia, y tenemos como socio colaborador al SUMA, que al final es el que tenemos de socio para poder comunicar a nuestros pacientes entre todos estos centros, ¿no? Y esto no es una idea nueva, somos copiones como en muchas otras cosas. En el área metropolitana de Londres se han creado también redes específicas cardiovasculares. En este caso, en lugar de basadas en relaciones previas entre profesionales, como ha sido el caso de CardioRed, son divisiones más geográficas, donde también aproximadamente la población que atiende cada una de las áreas es 1 millón de habitantes, y tienen así pues 5 redes específicas para la atención cardiovascular. Esto es simplemente la forma en la que coordinamos el trabajo entre hospitales, centros de salud, el SUMA, sobre todo basada en grupos de trabajo que se van a ocupar de hacer el seguimiento pues, de los distintos proyectos que se desarrollan en CardioRed, un comité de dirección donde participan todos los responsables de unidades, de servicios, del SUMA,
y que nos solemos reunir pues a lo mejor cada 2 meses, casi siempre virtualmente para evitar desplazamientos, y luego desde la consejería, ya con menos frecuencia, 1 o 2 veces al año, pues se hace también un seguimiento de qué cosas están evolucionando en CardioRed, ¿no? Los pilares o las bases sobre las que se sostienen los proyectos de CardioRed pues son sobre todo el desarrollo de procesos y trayectorias para unificar la atención a los pacientes, la salud poblacional, el incorporar nuevas herramientas digitales que faciliten el trabajo a los profesionales, a los pacientes, y mejorar la experiencia de nuestros pacientes. En línea con la unificación de procesos, pues casi de los primeros que se hizo fue una evaluación de cómo era el proceso de atención a los pacientes con síndrome coronario agudo y qué pasaba una vez que eran dados de alta de los hospitales. Ahí encontramos muchísima variabilidad, incluso desde los centros de primaria del propio área nuestro había divergencias en cómo se trataba a los pacientes cuando había que volver a recurrir al hospital. Y entonces, bueno, pues entre los 4 centros y algunos médicos de primaria que participaron directamente en el rediseño del proceso, lo que hicimos fue hacer un proceso que aquí pone ideal, pero que ya está en marcha, y que era mucho más simplificado, donde tratábamos tanto unificar la atención a los pacientes como disminuir al máximo posible el número de visitas al hospital, tratando de unificar el día de las pruebas con el de la consulta, llevar pruebas preparadas si era posible desde el centro de primaria, etcétera. Y sobre todo mejorar la comunicación con nuestros compañeros de primaria, que también nos lo habían demandado. En lo que es salud poblacional, el año pasado iniciamos un proyecto que era el de la vacuna de la gripe, muy en consonancia con la vacuna del COVID, pero el nuestro fue antes, y entonces iba también acompañado de una campaña campaña una por una, en la cual por cada profesional de CardioRed que se vacunase de gripe se donaba una vacuna de polio a UNICEF. Y aquí los objetivos de la campaña eran promover tanto la vacunación entre los profesionales como mejorar un indicador que vimos que era muy bajo, que era de recomendación de vacunación de gripe a los pacientes con patología cardiovascular, puesto que estaba demostrado que mejoraba el pronóstico de los pacientes. En el área, por ejemplo, de transformación digital, próximamente pues se va a poner en marcha un proyecto que hemos iniciado hace mucho, que la verdad que introducir cosas digitales al final suena muy bien, pero cuesta mucho ponerlas en práctica. Y en este caso es una calculadora de TRT, de tiempo en rango terapéutico, que en enero, me parece, no sé si me equivoco, Cristian, pues estará disponible dentro del módulo MUP de la Comunidad de Madrid, o sea que tanto para primaria como para especializada habrá una alerta para aquellos pacientes en los que se calcule que están fuera del rango terapéutico y se pueda actuar de manera que veamos si hay que intervenir en la medicación o hay que hacer alguna intervención con el paciente. Y finalmente, pues en el área de mejorar la experiencia de los pacientes, os ponemos como ejemplo unas actuaciones que sobre todo han sido iniciativa de la enfermería de los 4 hospitales y que tanto en los pacientes ingresados, en los cuales se ha visto o han visto ellas que mejoraba la satisfacción del paciente, el conocer físicamente a los profesionales que eran responsables del cuidado de los pacientes, y por eso veis ahí que incluimos unas fotos de los médicos, las enfermeras y las auxiliares que están cuidando al paciente. También les explican cuál es el objetivo que se les plantea para el próximo día o para esa semana, y si tienen alguna prueba pendiente, o por ejemplo para que los familiares sepan si el paciente se va a ir de alta al día siguiente, que lo tengan previsto. Son cosas muy sencillas, muy básicas, pero que ellas han estado midiendo con encuestas a familiares y a pacientes y ven que han tenido un impacto muy positivo en esa mejora de la percepción de la satisfacción, ¿no? Y luego también en los 4 centros se hace sistemáticamente una encuesta que también es muy sencillita, 3 preguntas
recomendaría usted nuestra unidad? ¿Por qué la recomendaría? ¿Tiene alguna sugerencia para que podamos mejorar la atención? No es más. Pero se hace sistemáticamente, claro, voluntariamente, tanto a pacientes como a familiares. Y eso, para ellas, es un feedback muy bueno de cómo es su atención. Y de ahí salen muchas acciones de mejora. Yo creo que una de las cosas diferenciales o características de CardioRed es la metodología que nos hemos ido autoimponiendo. Más que autoimponiendo, nos la ha impuesto nuestro coordinador de proyectos, Cristian Bengoa, porque él viene de haber estado 3 años trabajando en el National Health Service en Inglaterra, y entonces, pues la verdad es que nos ha imbuido una mentalidad muy práctica a la hora de identificar qué cosas podemos incluir como proyectos para que sean factibles, medibles, y de manera que todos estos son los proyectos que ahora mismo están en marcha en CardioRed, pero que siempre tengamos una planificación previa, que tengamos definidos los indicadores, que podamos medirlos, que todo el mundo se sienta identificar cuáles son los responsables de esos proyectos. Ahora estoy yendo muy rápido porque estas diapositivas estaban animadas, pero no sé muy bien ahora en qué orden van a salir. Pero sobre todo nos obliga Cristian a ponernos un cronograma para evaluar y para poder medir si lo estamos haciendo bien. Y bueno, aquí la verdad es que el liderazgo operativo, como hemos reflejado aquí, la verdad es que faltaría incluir a todos y cada uno de los que se proponen como líderes de proyecto en CardioRed, porque son ellos los que empujan a la red. Y únicamente aquí pues reflejamos a nuestros coordinadores de proyectos, que son los que más nos ayudan en poder hacer las cosas y llevarlas a la práctica. Y en un proyecto específico, por ejemplo, pues está la jefa de servicio de cardiología, un cardiólogo de Leganés, un cardiólogo del clínico, Cristian, que casi siempre está metido en casi todos los proyectos, hay médicos de primaria, hay enfermeras, hay profesionales del SUMA. Y algunos de los documentos que podéis encontrar pues son el del código aorta, donde hemos reflejado todo el proceso que se ha hecho, sobre todo con el SUMA y los servicios de urgencias de los hospitales, y que pretendemos que sea una iniciativa. O sea, el publicar esto es simplemente para que esté accesible a todo el mundo y que el que quiera sugerirnos algo para mejorar o que quiera implantarlo y modificarlo y adaptarlo a sus necesidades, pues nosotros encantados, ¿no? Y aquí únicamente os ponemos pues 4 ejemplos de lo que ya está publicado. Y nada, muchísimas gracias. Vamos por último a contar con el ganador de la categoría Sanidad de la 4ª edición del Premio de Buenas Prácticas en Gestión, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y nos acompaña Carmen Rodríguez González, farmacéutica especialista del hospital, que compartirá la buena práctica ganadora Cuidando al paciente más allá del hospital, digitalización de la atención farmacéutica. Carmen, cuando quieras, te dejo aquí. Buenos días. En primer lugar, agradecer el reconocimiento a nuestro proyecto y la oportunidad que nos dais hoy de compartirlo con vosotros. Nuestro proyecto se titula Cuidando al paciente más allá del hospital, digitalización de la atención farmacéutica, un proyecto que nació de la necesidad de mejorar la comunicación y el seguimiento de los pacientes crónicos que atendemos de manera ambulatoria en los hospitales. Esta necesidad vino motivada en primer lugar por una creciente prevalencia de enfermedades crónicas y complejidad de los tratamientos, lo que nos está exigiendo a los servicios de farmacia llevar a cabo una atención al paciente mucho más especializada y continuada, no tan dependiente de las visitas del paciente al hospital. En segundo lugar, por la necesidad de lograr una mayor participación del paciente en el cuidado de su salud y, además, de ayudarle a reducir desplazamientos innecesarios al hospital, no de facilitarles el acceso, en muchos casos, a la medicación. Nos planteamos, por ello, desarrollar un proyecto de digitalización integral de la atención farmacéutica a estos pacientes, que les acercara la atención a su domicilio, mejorara su capacidad de autocuidado y la experiencia con el tratamiento. Este proyecto incluye, en primer lugar, el desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas, IGEA, que integra toda la información clínica del paciente y es capaz de generar recomendaciones para prevenir eventos adversos asociados a la medicación y facilitar la eficiencia de los tratamientos.
En segundo lugar, incluye el desarrollo de una plataforma digital de aplicaciones móviles que permite la comunicación continua del paciente con el farmacéutico y favorece su autocuidado. Y, en tercer lugar, la creación de un nuevo servicio de atención farmacéutica telemática con entrega de la medicación en el domicilio de los pacientes. La metodología que hemos seguido ha sido realmente un trabajo multidisciplinar y colaborativo en el que no solamente hemos trabajado farmacéuticos de servicio de farmacia del hospital, sino también compañeros médicos y de enfermería, varios proveedores tecnológicos, lógicamente, como luego veremos, y además hemos contado con la participación de pacientes, hicimos grupos focales y también con la asesoría de la Fundación Humans a la hora de rediseñar todo el proyecto. En su mayoría ha sido financiado con proyectos de concurrencia competitiva del Instituto de Salud Carlos III. Arrancamos todo el proyecto en el año 2015 con el diseño de nuestro software IGEA, esa herramienta inteligente que integra todos los sistemas de información clínica del hospital, toda la información estructurada de HCIS, las pruebas de laboratorio, de hematología, inmunología, bioquímica, genética, microbiología, el tratamiento que está prescrito en prescripción electrónica y, en base a un conjunto de reglas clínicas que hemos introducido en el sistema, es capaz de generarnos recomendaciones para mejorar los tratamientos a tiempo real. Actualmente trabaja con más de 300 alertas clínicas que revisamos los farmacéuticos diariamente para mejorar o optimizar los tratamientos. Como una de las características diferenciales de IGEA con otros software de ayuda a la decisión que podríamos encontrar en el mercado, sí que nos gustaría destacar que incorpora alertas que hemos consensuado previamente con el equipo médico, que IGEA es capaz de proveer una recomendación, no solamente una valoración, y que es además capaz de generar información sobre las adherencias a las recomendaciones y calcula el valor predictivo positivo de cada alerta en tiempo real, de tal manera que nos permite constantemente rediseñarlas y optimizarlas, ¿no? Posteriormente, en el año 2016, decidimos complementar este proyecto de monitorización inteligente con la creación de nuestra primera app para la comunicación y seguimiento de los pacientes a distancia e incorporar de esta manera su voz. Y así nació Oncosalud, que es la primera app disponible en nuestro país para el seguimiento de los pacientes oncológicos. Para su diseño hicimos inicialmente un estudio de los problemas relacionados con la medicación que veíamos en esta población, una encuesta para conocer las necesidades reales e interés en las apps que tenían los pacientes oncológicos y, por supuesto, hicimos un estudio de mercado para ver qué había disponible para estos pacientes y cómo podíamos aportar en ese sentido valor. Y así, diseñamos Oncosalud, que cuenta actualmente con el distintivo de app saludable, que tiene diferentes funcionalidades, desde agenda, tratamiento, autocontroles, pero quizá una de las características diferenciales es que cuenta con algoritmos complejos que ayudan al paciente desde el domicilio a manejar la toxicidad de la quimioterapia. Además, cuenta con un módulo de mensajería que le permite comunicarse con el farmacéutico en tiempo real y un módulo de educación sanitaria. Posteriormente, en los últimos 4 ya 5 años, hemos trabajado en expandir este modelo de comunicación con el seguimiento, de comunicación con el paciente oncológico a otros colectivos de pacientes crónicos. Así, por ejemplo, en 2019 desarrollamos la app EMIDCare para el seguimiento de los pacientes con enfermedades inmunomediadas y que tiene una parte muy potente de vigilancia o seguimiento de PROMs y cuestionarios de calidad de vida. Con la pandemia comenzamos con el desarrollo de Farmecuida, que está destinado en este caso a los pacientes crónicos complejos, que lo estamos empezando a utilizar en el contexto del paciente VIH y pacientes con enfermedades neurológicas. Y coincidiendo, lógicamente, además con la pandemia, en el año 2020 decidimos cerrar todo este proyecto de comunicación y seguimiento de los pacientes, incorporando un nuevo servicio de telefarmacia con entrega de la medicación en el domicilio de estos pacientes. Adaptamos para ello nuestro sistema de dispensación para que fuera capaz de, de forma robotizada, dispensar la medicación a todos los domicilios de nuestros pacientes y, mejoramos todo el circuito estableciendo un sistema de cita previa con el paciente, de revisión de la historia clínica por parte del farmacéutico, la obtención del consentimiento informado del paciente para introducirlo en este modelo de telefarmacia y, un servicio de mensajería propia del hospital es el que entrega la medicación de estos pacientes a su domicilio. Y ahora sí que paso a contaros un poquito cómo hemos ido monitorizando con indicadores la evolución de todo este proyecto, ¿no? Y lo que hemos ido alcanzando en los últimos años. En primer lugar, sin duda nos ha ayudado a lograr un mayor acercamiento y comunicación con el paciente. En la gráfica de la derecha pueden ver la evolución en el número de consultas de atención farmacéutica, que cuando empezamos en 2015 hacíamos en torno a 5.600 consultas y, sobre todo en los 2 últimos años y a raíz de la pandemia, hemos explosionado, ¿no?, todas las consultas y la atención que hacemos a estos pacientes. Concretamente, en los 3 últimos años hemos realizado cerca de 3.000 consultas, de las cuales 1.000 son consultas que han sido solicitadas proactivamente por los pacientes a través de las apps, ¿no?
En la figura inferior pueden ver un poco la distribución de los motivos de consulta de los pacientes más frecuente a través de las apps, que es, en primer lugar, sin duda, dudas sobre el manejo de síntomas o efectos secundarios de la medicación que están tomando, seguido de dudas sobre la compatibilidad y contraindicaciones con la medicación que toman, ¿no? Y bueno, pues hasta cierre del 2020, 134 pacientes habían registrado pues cerca de 600 eventos adversos asociados a la medicación en las apps y se les había ofrecido de esta manera apoyo y seguimiento. Hemos conseguido una mayor seguridad de los tratamientos, que en este caso monitorizamos siempre, tradicionalmente en el servicio de farmacia, con varios indicadores, como el número total de eventos adversos moderados graves evitados por 1.000 pacientes que atendemos. Y concretamente, en términos absolutos, pues en el año de la pandemia llegó a superarse los 800 eventos adversos evitados. Además, hemos logrado una mayor accesibilidad del paciente a su medicación. En 2020, pues prácticamente un cuarto de nuestros pacientes se beneficiaron del servicio de entrega de la medicación en el domicilio, con lo que conseguimos disminuir los riesgos de infección por COVID, ahorramos algo más de 120.000 euros de costes directos por desplazamientos al hospital y evitamos algo más de 16.000 horas de jornada laboral perdidas, ¿no? Y todo ello, bueno, pues con unos índices de satisfacción excelentes, podríamos decir, de 9 y 9,7 puntos sobre 10 para los servicios de salud móvil y entrega de la medicación en el domicilio. Pero sin duda, con lo que nos quedamos, más allá de todos esos indicadores que hemos estado monitorizando, es por la cantidad de mensajes de agradecimientos que los farmacéuticos recibimos diariamente a través de las apps, como es el caso de Mar, que la recordamos porque fue una de las primeras pacientes usuarias de Oncosalud, una paciente de cáncer de mama, que nos daba las gracias por ofrecerles siempre la posibilidad de estar en contacto más directo con los profesionales, ¿no? Y nos transmitía que le daba mucha más confianza y tranquilidad tenernos siempre al otro lado de la app, ¿no? Y ya para terminar, pues quisimos hacer una reflexión un poquito de cuál había sido la rentabilidad de este proyecto, con la intención de que otros hospitales o servicios de farmacia que quisieran apostar por iniciativas de este tipo pudieran de una manera pues palpar qué inversión puede llevar esto y qué rentabilidad tiene para el hospital. En términos de costes de implantación, en los últimos 3 años, que es cuando más explosionamos toda la tecnología, supuso casi medio millón de euros de inversión, que viene sobre todo por el desarrollo tecnológico de ese software que os comentaba al principio, de IGEA, que nos costó cerca de 200.000 euros su desarrollo y mantenimiento, y junto con la app Oncosalud. Es verdad que durante los 2 últimos años necesitamos contratar a 2 farmacéuticos a tiempo completo, que supusieron un coste de 125.000 euros para desplegar todo el proyecto en la gran mayoría de pacientes crónicos. Y bueno, y el envío de la medicación al domicilio, que en este caso, pues con respecto a lo que son recursos humanos y tecnológicos, es mucho menor porque el envío nos cuesta 16.300 euros, concretamente en 2020 en la pandemia. El ahorro generado lo hemos hecho haciendo una aproximación de la reducción del gasto en medicamentos en estos pacientes, comparándonos con el coste de las principales patologías que atendemos en los servicios de farmacia con otros hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid, haciendo una asunción de lo que cuestan los eventos adversos que prevenimos estando más cerca del paciente, y también por los costes de los desplazamientos que hemos evitado a nuestros pacientes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nos hay una aproximación de 2.177.000 euros, lo que nos da un retorno de la inversión de cerca de 400%, con lo que el hospital recibe 4,9 euros por cada euro que en teoría invierte en un proyecto de estas características, ¿no? Y ya sí que termino agradeciendo en primer lugar, porque yo hoy cuento el proyecto aquí, pero eso es un trabajo en el que está volcado todo el servicio de farmacia en el que llevamos trabajando muchos años. Por supuesto, a los pacientes del hospital, que son el alma del proyecto y que nos han ayudado siempre a diseñar todas las apps en todo este camino. Al Departamento de Sistemas de Información del hospital, al Servicio de Admisión y Documentación Clínica, que nos dio la oportunidad de poner un poco de orden a toda la situación para todas estas consultas telemáticas, a Visual Lines, que es el proveedor nuestro tecnológico de prescripción electrónica, y Yerbabona Software, que ha sido la empresa andaluza que nos ha desarrollado IGEA, a Socioemprende y Redar Comunicación, que son los proveedores con los que hemos desarrollado todas las apps, y a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, porque nos revisó la calidad de nuestra primera app, que fue Oncosalud. Y nada, pues a todos ellos, muchas gracias.